Saludos cordiales. Me presento, yo soy Martín Lescano. Al momento soy R3 de Medicina Interna, cursando el posgrado de Medicina Interna, pues en la Universidad Católica del Ecuador. A continuación, voy a hablarles un poquito acerca de las condiciones definitorias de SIDA. Ah, Tomando en cuenta un poco de conceptos claves, es una infección causada por un retrovirus. Esto quiere decir que el virus, el material genético del virus está compuesto por ácido ribonucleico y condiciona un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa bastante tiempo, ya veremos cuánto, antes de manifestarse más francamente de manera clínica, ¿sí? Y culmina sin un tratamiento antirretroviral adecuado en lo que conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Podemos ver en la parte de abajo un poco de la historia natural de la infección, cómo después del contagio, entre 4 a 12 semanas tenemos la infección aguda, que clínicamente es muchas veces indistinguible de cualquier otro síndrome mononucleósido o un síndrome gripal, y es por eso que ante la ausencia de tamizaje de VIH, normalmente estos pacientes pasan sin diagnóstico durante años. Esta infección aguda dura aproximadamente 4 a 12 semanas, teniendo una caída brusca del contagio del linfocito CD4 para remontar luego y luego tener ya casi una caída más, un poquito más en meseta. ¿Sí? Normalmente, el periodo de ventana en el que el paciente se encuentra infectado puede ser contagioso y desarrolla los síntomas es aproximadamente de 10 a 15 años en el adulto. Esto quiere decir que tras la infección inicial, el paciente puede permanecer cerca de una década sin presentar ninguna condición asociada a SIDA ni nada que le oriente que tiene este diagnóstico. Entonces, yendo un poquito hacia cómo se descubrieron, de hecho, cómo se descubrió el VIH y cómo se descubrieron las enfermedades asociadas a este virus, fue que en la década de los 80 comenzaron a ver que pacientes, varones que tenían sexo con hombres, que previamente estaban sanos, sin ninguna otra condición que deplete las defensas como tratamientos quimioterápicos, comenzaron a debutar con enfermedades que normalmente están asociadas a este tipo de pacientes, o sea, pacientes inmunodeprimidos. Y estas infecciones eran la neumonía por el Pneumocystis carini, actualmente llamado Girovesi, y casos de sarcoma de Kaposi. Después comenzaron a ver que estas infecciones oportunistas también se presentaban ya no solamente en pacientes que tenían relaciones sexuales con hombres, sino también en pacientes que hacían uso de drogas inyectables. Recordemos que para la década de los 80 no estaba tan comercializado pues el uso de jeringuillas descartables, sino que se las reutilizaba y se las esterilizaba. También así con pacientes que tenían hemofilia y recibían transfusiones, puesto que en décadas pasadas los hemoconcentrados o los concentrados derivados de productos sanguíneos no tenían tanto control de calidad y no se realizaban tantas pruebas de tamizaje para descartar infecciones. En el 82 deciden reemplazar al término inicial con el que se le conoció al VIH, pues, y a la terminación de este, que es del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y sustituyendo el término GRID, que era Gay-Related Immunodeficiency Disease, o enfermedad de inmunodeficiencia relacionada a los gays. Se le terminó reemplazando por el término SIDA por evidentes razones. Y en el 83, al estudiar en el microscopio a las células de unos ganglios linfáticos de un paciente infectado con estas infecciones oportunistas, se logró aislar el virus por primera vez. Hablemos un poquito sobre cómo está la situación del HIV en el Ecuador. Según datos nacionales y dentro de nuestra última guía, práctica clínica del VIH, en el lapso desde el 84 al 2016, se han diagnosticado 49.541 casos. De estos, aproximadamente las 3/4 partes están en etapa de VIH por un tamizaje
Y en nada despreciable cuarta parte se encuentran ya pacientes en estadio de SIDA. Ya definiremos cuáles son estos estadios. Y de estos 49.000 casos, 17.000 defunciones fueron atribuidas a la mortalidad por el VIH. En la distribución según zonas podemos ver que casi las 3/4 del total de casos en el país se encuentran en la región costa, un fenómeno bastante interesante que sería digno de seguir estudiando. Seguido así por la región sierra amazónica y por último la región insular. ¿Cómo está entonces la prevalencia de poblaciones en poblaciones vulnerables en el Ecuador? Tenemos que la gran mayoría, con cerca de de un 30%, se encuentra en pacientes transexuales, siguiéndole pacientes o varones que tienen relaciones con hombres. Entonces, hablando de manera bastante general, el VIH puede clasificarse en dos fases de la infección. En la infección retroviral aguda, como habíamos visto, que dura entre 8 a 12 semanas, que se caracteriza por tener un cuadro, más bien dicho, que no se caracteriza por tener un cuadro específico, puede ser confundido con un proceso gripal, cursa con coriza, síndrome adenopático regional, un rara vez generalizado, que tiende a autolimitarse, y es por eso que el paciente no le para mucha bola. Y la infección crónica por el VIH, que puede ocurrir en tres maneras. La infección crónica sin SIDA, que es la que habíamos dicho, pasadas las 12 semanas, hasta 10 a 15 años el paciente puede permanecer infectado, contagioso, pero sin llegar a depletar tanto sus niveles de defensa que manifiesta enfermedades oportunistas. La fase SIDA, que está catalogada como un recuento de CD4 menos de 200 o que se presenten condiciones asociadas a la infección por VIH. Y finalmente, cuando este contagio de células CD4 cae por debajo de 50, se le conoce como infección avanzada del VIH. Entonces, ¿qué son las condiciones definitorias de SIDA? Son infecciones oportunistas o procesos neoplásicos y condiciones que no puedan ser mejor explicadas por otra patología, ¿sí? Ocurren tanto más frecuentemente en estos pacientes como de manera más severa. No es lo mismo un paciente sin VIH que desarrolle sarcoma de Kaposi como que un paciente lo desarrolle padeciendo el VIH. Previo al uso de la terapia antirretroviral, estas enfermedades constituían la principal causa de mortalidad y morbilidad en este grupo de pacientes. Entonces, tomando un poquito de datos nacionales y algo desactualizada la información, UpToDate nos dice que las principales causas de enfermedades oportunistas asociadas a VIH fueron, en su gran mayoría, neumonía por Pneumocystis jirovecii, seguida por candidiasis esofágica, sarcoma de Kaposi, síndrome de consumo e infección por Mycobacterium avium, perdón. Algo que no es tan cierto para nuestra población, puesto que casi que en nuestra parte del mundo no tenemos mucho Mycobacterium avium. Yendo un poquito más hacia estadísticas nacionales, en un estudio realizado en el Hospital de Infectología de Guayaquil, se determinó que según grupos de edad, las enfermedades más prevalentes asociadas al VIH fueron histoplasmosis, seguida por la gran endemia casi que no se puede erradicar tan fácilmente dentro de nuestro país, como es la tuberculosis. Y también se reportaron casos de Pneumocystis jirovecii y histoplasmosis, sobre todo de manera cerebral. Estas condiciones tienden a ocurrir típicamente cuando el contagio de CD4 del paciente baja por debajo de 200, ¿sí? A pesar de que pacientes con contagios de CD4 por encima de 200 pueden llegar a desarrollar alguna de estas condiciones. No es muy grande el porcentaje, aproximadamente el 10% de estos pacientes pueden hacerlo. Y lo curioso es que en el momento en el que estas infecciones oportunistas han sido diagnosticadas, el contagio de CD4, el promedio ha sido 67, bastante menos de 200. Con contagios de CD4 por debajo de 50, las patologías que más se asocian son, sobre todo, infecciones diseminadas por Mycobacterium avium, esto es a nivel internacional.
infecciones por citomegalovirus diseminada y criptococosis meningia. Y una vez que el paciente, pasados estos 10 a 15 años de evolución de la enfermedad, llega a tener contagios de CD4 menores a 200, el tiempo medio de presentación de estas enfermedades oportunistas es aproximadamente 1 año a 1 año y medio. Estas enfermedades básicamente han sido clasificadas por dos entidades, por la CDC y por la OMS, teniendo casi que las mismas definiciones una con otra. Podemos ver aquí cómo se asocian algunas. Por ejemplo, esto es más aplicable en niños, infecciones bacterianas recurrentes, candidiasis invasiva, entiéndase esta como candidiasis de la vía respiratoria inferior o esofágica, el cáncer de cervix invasivo, criptococosis, coccidioidomicosis, retinitis con por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, histoplasmosis diseminada y así un sinfín de enfermedades que pueden asociarse. Ahora, de manera más didáctica y para que sea un apoyo, hablando un poco con algunos colegas que se han presentado para el examen nacional de especialidades en México y para el MIR en España, estas 5 entidades son las más preguntadas. Y nos va a servir un poquito también para tener un poco de un pie de apoyo en nuestra práctica clínica. Entonces vamos a iniciar con la neumonía causada por el Pneumocystis jirovecii. Como generalidades, antes se le conocía como Pneumocystis carini, sin embargo, las cepas que infectan al ser humano son las de Pneumocystis jirovecii. Antiguamente se le consideraba un protozoario por el ciclo de vida que tenía, y si bien es cierto, en la infancia temprana, en 2 a 4 años, normalmente contraemos esta enfermedad, puede pasar solamente como un cuadro gripal en inmunocompetentes. El 90% de estas infecciones ocurren cuando el contagio de CD4 se encuentra por debajo de 200. La sintomatología no es nada específica, puede cursar como cualquier otro proceso neumónico y casi no nos orienta mucho. Puede cursar con una disnea subaguda que se desarrolla a lo largo de 2 semanas o un poco más, fiebre, tos seca y taquipnea. Se asocian también a la exploración física crepitantes en velcro en ambos campos pulmonares y se asocia a algo que se llama la hipoxemia feliz o hipoxemia paradójica. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, y esto era algo que se presentaba en los pacientes con COVID también, el paciente presenta clínicamente signos de dificultad respiratoria como taquipnea, retracciones intercostales, retracciones supraclaviculares, pero él no lo siente. Entonces, a la exploración física, usted le pregunta desde cuándo respira así y el paciente le dice como súper agitado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de clínica en un paciente en quien sospechamos de infección por VIH y encontramos candidiasis oral, casi que nos orientaría mucho al diagnóstico de neumonía por Pneumocystis jirovecii, puesto que la candidiasis oral es una coinfección bastante común en este tipo de pacientes. En hallazgos de gabinete general se caracteriza por ser una neumonía bastante hipoxémica. En las guías internacionales se le describe como una presión parcial de oxígeno en gasometría menos de 70. Recordemos que esos valores no son tan aplicables en una ciudad a nivel de la sierra como estamos nosotros, Quito, Riobamba, Bogotá inclusive. Entonces se le podría extrapolar a una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, o haciendo una relación de gradiente al vuelo arterial más de 35. Si bien es cierto, es poco específica, la elevación del lactato deshidrogenasa por encima de 500 nos orientaría a que el paciente pueda tener neumonía por Pneumocystis jirovecii. En los estudios de imagen, la radiografía no es tan sensible, se le deja de lado por una tomografía, sin embargo, en ambos puede presentarse infiltrado intersticial bilateral, envidio deslustrado, que se caracteriza por ser o periliar, como podemos ver, o de manera difusa, diferenciándose como se presentaba en el COVID, en el cual el infiltrado era más subpleural y sobre todo de predominio en partes posteriores. Pueden ocurrir también la formación de bulas e inclusive puede desarrollar una ruptura de esta bula presentándose un neumotórax de tensión.
Así que si tenemos un paciente con HIV que presenta un distrés respiratorio súbito, tiene algo de hipertimpanismo a la percusión del tórax y sospechamos en un neumotórax, pues ahí está el diagnóstico, neumonía por neumocistis gírofilus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede demostrar histopatológicamente el microorganismo. El examen más sensible es de lavado bronquial alveolar, pero si no está disponible con menor sensibilidad, pues nos quedaría el esputo inducido y la demostración histopatológica en el esputo. Se puede ocupar PCR, sin embargo, no es útil para diferenciar pacientes colonizados contra pacientes con infección activa. Se están investigando puntos de corte para poder evaluar por sobre este punto de corte infección, por debajo de este punto de corte colonización, pero todavía no hemos tenido esos resultados. Claro que ante un paciente que presente esta sintomatología, con un PCR positivo, pues no vamos a demorar mucho la terapéutica, considerando el riesgo-beneficio. Beneficio de administrar una terapia relativamente inocente contra el riesgo de unos outcomes desfavorables para el paciente. El beta de glucano tiene una sensibilidad bastante alta, de un 95%, pero una especificidad baja, puesto que otros hongos o inclusive membranas de las máquinas de hemodiálisis pueden elevarlo falsamente. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de enfermedades oportunistas del HIV, vamos a hablar básicamente de tres conceptos. Uno, el tratamiento. Dos, la profilaxis primaria. La profilaxis secundaria. El tratamiento pues se da cuando se descubren estas infecciones y pues hay que darles una resolución. La profilaxis primaria es cuando administramos algún fármaco para evitar contraer este tipo de infecciones o desarrollar este tipo de enfermedades. Y la profilaxis secundaria, o en algunos casos terapia de mantenimiento, se ocupa para evitar recurrencias de este tipo de infecciones o de enfermedades. ¿Cómo se realiza la profilaxis primaria? Se va a utilizar como primera elección el trimetoprima sulfametoxazol, puesto que es el fármaco que tiene mayor evidencia en este tipo de patologías. Se las ocupa en pacientes con VIH con cargas de CD4 menores a 200 o pacientes que tienen niveles de CD4 entre 200 a 250 en quienes no se puede iniciar de manera inmediata la terapia antirretroviral. Recordemos que básicamente hay dos entidades en las que se debe postergar el inicio de terapia antirretroviral, que son la tuberculosis y la criptococosis meningea, puesto que si se inicia de manera simultánea puede predisponer a una síndrome de reconstitución inmune que en estos casos de estas dos enfermedades puede ser mortal. Existen otras opciones no tan disponibles en nuestro país, por cierto, como lo son la dapsona con pirimetamina con ácido folínico o la atovaquona. Sin embargo, todas estas tienen un menor nivel de evidencia y de hecho se prefiere iniciar una desensibilización al trimetoprina en casos de alergia antes que administrar las otras opciones. Entonces, en un paciente en quien nosotros hemos iniciado la profilaxis primaria, ¿cuándo la podemos retirar? Pues cuando el paciente tenga contagios de CD4 mayores a 200 por más de 3 meses o una carga viral indetectable y un contagio entre 100 a 200 CD4 por más de 3 a 6 meses. El tratamiento de la enfermedad, como les había mencionado antes, se evalúa según riesgo-beneficio. Al ser una droga relativamente baja en efectos secundarios, pues se suele iniciar inclusive de manera empírica ante la sospecha de contraer esta infección. Como habíamos dicho, la primera elección es trimetoprima sulfametoxazol y se la suele administrar por 21 días. Cuando el paciente se encuentra muy hipoxémico, según las guías internacionales menos de 70, no hay ninguna hasta el momento que yo conozca que mencione que el dintel en altitudes mayores sea menos de 60 o con un gradiente alveolar arterial más de 35, pues deberíamos considerar administrar conjuntamente glucocorticoides, sobre todo de manera o el de primera elección por su potencia glucocorticoide es prednisona, al igual durante 21 días. En la profilaxis secundaria,
que se da después de que el paciente haya contraído esta infección. La primera elección, de igual modo, es el trimethoprim más sulfamethoxazol y se mantiene hasta que el paciente tenga una carga de unos niveles de CD4 por encima de 200 por más de 3 meses o unos niveles de CD4 entre 100 a 200 y una carga viral indetectable por más de 3 a 6 meses. Bien. En cuanto a la criptococosis meningia, la mayor parte de estos casos está causado por Cryptococcus neoformans, mientras que Cryptococcus gattii, que es otra especie, suele asociarse más a infecciones pulmonares. La mayor parte de estos casos ocurre cuando el contagio de CD4 baja por debajo de 100. ¿Cuál es la sintomatología? También se caracteriza por ser un cuadro subagudo que se desarrolla a lo largo de semanas, por lo general 7 a 14 días, caracterizado por, en un inicio, alteración del contenido de la conciencia. Esto quiere decir desorientación, periodos de amnesia, agitación psicomotriz, agresividad y posteriormente deteriora ya el nivel de conciencia, o sea, presentándose como somnolencia, estupor e inclusive coma. Solo un tercio de los pacientes puede presentar fiebre, cefalea y signos meningios, así que probablemente la exploración física sea un poco pobre. En hallazgos de gabinete, sí se asocia a una forma de presentación más diseminada, suele asociarse como un compromiso pulmonar. Sin embargo, este se diferencia, por ejemplo, del anterior, en que no da un infiltrado intersticial tan difuso, sino más bien una consolidación lobar. Pueden presentarse lesiones umbilicadas, cutáneas, muy similares al molusco contagioso, y se asocia mucho a hipertensión endocraniana, porque los mucopolisacáridos de este hongo son bastante grandes y tapan las vellosidades aracnoides, provocando una hidrocefalia comunicante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay datos generales de líquido cefalorraquídeo al hacer una punción lumbar, siempre y cuando hayamos descartado que no esté el paciente con hipertensión endocraniana muy severa, puesto que podemos herniarlo. Entonces, podemos encontrar hiperproteinorraquia, muchas veces hipoglucorraquia y en ciertas ocasiones pleocitosis linfocitaria. Esto quiere decir aumento del contagio de glóbulos blancos de predominio linfocítico, pero que dependiendo del estado inmunológico del huésped puede no presentarse. El estudio de elección es la tinta china, como podemos ver en la imagen, en el que los polisacáridos de la pared no se pintan, dejando ahí en evidencia a la hifa del hongo. Tiene una sensibilidad del 80%. Podría también diagnosticarse con una presión de apertura más del 25 milímetros de mercurio, o se puede hacer cultivo o detección de antígeno tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero, siendo mucho más sensible la identificación del microorganismo en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento se da en dos fases básicamente: la inducción, la consolidación y, superando la consolidación, una terapia de mantenimiento. En la inducción, que debe durar al menos 2 semanas, el fármaco de elección es anfotericina B, liposomal o la que nosotros tenemos en el Ecuador, que es deoxicolato. Se suele asociar a flucitocina, medicamento que no es muy disponible en el Ecuador, por lo que nosotros podemos utilizar fluconazol. Y en muchos casos se suele utilizar sertralina, porque este fármaco ayuda a la penetrancia de la anfotericina al sistema nervioso central. Habiendo terminado estas 2 semanas del tratamiento de inducción, se pasa al tratamiento de consolidación, que por lo menos debe llevar 8 semanas después de la mejoría clínica del paciente o cuando tiene ya un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo para el hongo. Y se suele hacer con fluconazol, teniendo como alternativa también itraconazol, para posteriormente llevar un mantenimiento de 12 meses a base de fluconazol. ¿Cuándo podemos suspender esta terapia de mantenimiento? Al menos cuando se ha cumplido 1 año de mantenimiento y presente alguna de estas dos características: se encuentre asintomático o un contagio de CD4 más de 100 o carga viral indetectable por más de 3 meses. Y se reinicia la terapia de mantenimiento si el contagio de CD4 baja por debajo de 100.
Este tipo de infección no tiene profilaxis primaria, solamente terapia de mantenimiento. En cuanto a la histoplasmosis diseminada, está causada por Histoplasma capsulatum, que se contagia al inhalar las microconillas que se encuentran en el medio ambiente. Y es por eso que en pacientes con HIV no se recomienda mucho la exploración urbana, la exploración a cuevas o la exposición a excremento de pájaros. Este hongo es endémico en países tropicales como el nuestro, de América Latina y de Caribe. De hecho, en poblaciones en las que no es tan frecuente este tipo de infecciones, se teoriza que pudo haber presentado un granuloma, un histoplasma latente, que se reactivó al generar, pues, o al adquirir la inmunodeficiencia. Existe un mayor riesgo de presentar esta enfermedad sintomática con un contagio de CD4 menos a 150 y lo normal es que en un paciente inmunocompetente la infección suele ocasionar solamente síntomas gripales, cruzando con coriza o dinofagia, a lo mucho un cuadro clínico respiratorio leve. La sintomatología tampoco es muy específica, pero suele asociarse a fiebre, astenia, síndrome de consumo, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. La elevación del lactato deshidrogenasa también es un factor que nos orienta, sobre todo por valores de enzima de 800 o de 1000, según el corte que queramos evaluar, y suele haber también un patrón citolítico. Esto quiere decir un patrón de aumento de transaminasas. Entonces, si tenemos un paciente con VIH o en sospecha de VIH que nos viene con un síndrome de consumo, fiebre, pancitopenia, organomegalia y alteración del perfil hepático, estaríamos ante un cuadro de histoplasmosis diseminada. El diagnóstico puede realizarse de varias maneras. Pueden orientarnos con un frotis de sangre periférica en el que se observan las levaduras que han sido fagocitadas por las células por los neutrófilos. Como podemos ver en la imagen, las imágenes blancas que se ven ahí son las levaduras que han sido fagocitadas. El examen histopatológico, pues, nos demuestra la presencia de las levaduras. Se puede hacer cultivo en sangre, en médula ósea o en secreción respiratoria. Y de manera no tan invasiva, se puede correr el antígeno de histoplasma que tiene un buen rendimiento con una alta sensibilidad, que puede ser en sangre o puede ser el que se excreta en orina. Ya. El tratamiento puede dividirse básicamente en dos. En enfermedad diseminada no severa, en el que no compromete la estabilidad del paciente, o en enfermedad moderada y severa. Si se trata de una enfermedad no severa, se suele recomendar itraconazol por 12 meses, y en enfermedad moderada y severa se suele recomendar una inducción con anfotericina liposomal. Si no la tenemos, pues tendremos que utilizar la de oxicolato por 2 semanas, excepto si llegara a presentar compromiso del sistema nervioso central, en la cual tiene que extenderse de 4 a 6 semanas. Acabando la terapia de inducción, le sigue un mantenimiento con itraconazol por 12 meses. Y hay aquí algo interesante. Se ha demostrado que la administración de itraconazol junto con bebidas carbonatadas, en el estudio habían ocupado Coca-Cola, pues se ha demostrado que tiene mucha más absorción a nivel intestinal de este fármaco. Se puede dar una terapia supresora a largo plazo, sobre todo en infecciones diseminadas o que hayan comprometido el sistema nervioso central. Se le da tras 12 meses del tratamiento o cuando presenta una recaída a pesar del tratamiento apropiado. Y se le suele dar con itraconazol a dosis única cada día. ¿Cuándo suspender esta terapia supresora a largo plazo? Cuando tiene ya hemocultivos negativos para el hongo, un antígeno de histoplasma en orina o en suero debajo del nivel de cuantificación, una carga viral indetectable o un contagio de células CD4 más de 150 por más de 6 meses. En cuanto a la toxoplasmosis cerebral, está causada por el protozoario Toxoplasma gondii. Casi se da exclusivamente por la reactivación de una infección primaria de quistes en el tejido latente. Las manifestaciones clínicas son algo vagas también. Sin embargo, una característica que nos va a ayudar tanto en exámenes de residencia como en la práctica clínica es que todo paciente con VIH que presente focalización neurológica, recordemos que tanto histoplasma
como criptococo, si bien podían dar algo de focalización, su clínica más se basaba en síntomas meningios, perdón, fiebre y deterioro del nivel y luego del contenido y luego del nivel de conciencia. Este se caracteriza por presentar focalización neurológica. Si vemos a un paciente que tiene plejías, paresias, compromiso de algún nervio craneal, pues sospecharíamos mucho de toxoplasma. Suele asociarse con encefalitis focal, cefalea, fiebre, convulsiones al no ser tratada, que pueden pues, llegar a estupor e inclusive al fallecimiento del paciente. Los hallazgos de gabinete. El líquido cefalorraquídeo nos da bastante parecido a los otros. Puede haber leucitosis a expensas de monomorfonucleares o de polimorfonucleares con algo de hipoglucorraquia, todo dependiendo del estado inmunológico del huésped. Sin embargo, en los estudios de imagen, por ejemplo, en tomografía y mucho más sensible resonancia magnética, suelen verse múltiples lesiones, es lo característico, que tienden a realzar en anillo al contraste y que tienen una predilección de asentarse cerca de los ganglios basales y se asocian con áreas de edema periférico. Como podemos ver nosotros, aquí podemos ver varias lesiones que captan en anillo, se localizan en ganglios basales y se acompañan de una reacción inflamatoria con edema periférico. Menos frecuente puede presentarse como encefalitis difusa sin evidencia de lesiones focales y estos pacientes tienden a tener un peor pronóstico y una progresión mucho más rápida. El diagnóstico. Normalmente los pacientes que padecen o que están infectados por toxoplasmosis son uniformemente seropositivos para IgG. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos utilizarla casi para el diagnóstico, pero sí para un rule-out. Ejemplo, si yo tengo una IgG negativa, difícilmente sea toxoplasmosis. Pero si tengo positiva, pues no me indica si tiene una infección latente o tiene una infección aguda. La reacción de IgM o la detección de IgM, pues, usualmente está ausente y los títulos cuantitativos no suelen ser útiles. Realmente el diagnóstico en nuestro medio se basaría más en una correlación clínica imagenológica, puesto que lo ideal sería realizar una demostración del microorganismo mediante histopatología guiado por una biopsia estereotáxica, algo que no suele ser muy aplicable en el medio. Y se puede utilizar PCR para reconocimiento del microorganismo en el líquido cefalorraquídeo con una especificidad bastante alta, pero una sensibilidad muy baja. En estos casos, si nosotros tenemos un paciente con HIV y tenemos una IgG positiva, podríamos administrar profilaxis primaria, que se da a base de trimetoprim más sulfamethoxazol. ¿Cuándo suspenderíamos esta profilaxis primaria? Cuando los contagios de CD4 estén por encima de 200 más de 3 meses, o cuando los contagios de CD4 estén entre 100 y 200 con una carga viral indetectable por más de 3 a 6 meses. Y el momento en el que el contagio de CD4 caiga por debajo de 100, es hora de reiniciar la profilaxis primaria. El tratamiento. La primera elección en estos casos sí es pirimetamina más sulfadiazina y ácido folínico. Sin embargo, si no está disponible la pirimetamina, como es el caso de nuestro país, pues se tiene que utilizar trimethoprim más sulfamethoxazol. El tratamiento debe durar al menos 6 semanas y se puede prolongar si no existe mejoría clínica del paciente. En este caso, como se asocia a lesiones que hacen efecto de masa, se puede considerar el administrar dexametasona en el contexto del edema perilesional o si el paciente comienza a presentar convulsiones. Y aquí quiero hacer una cápite que me olvidé de mencionar. En la criptococosis meningia, si bien es cierto, habíamos mencionado que se caracteriza por presentar mucho clínica de hipertensión endocraniana, porque los polisacáridos de la pared del hongo tapan las vellosidades aracnoideas, no está indicado dar corticoides para disminuir la hipertensión endocraniana, puesto que se ha demostrado que aumentan la mortalidad de este tipo de pacientes. Y sí, más bien, en dependencia de, si el paciente lo permite, realizar varias punciones lumbares para evacuar el líquido. Caso de criptococosis meningia. Mientras que en este caso de toxoplasmosis cerebral,
sí se indica para disminuir el edema perilesional y el riesgo de hipertensión endocrinal con convulsiones y fallecimiento. El tratamiento de mantenimiento, realmente he encontrado solo esquemas a base de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, o un esquema variante de pirimetamina, clindamicina con ácido folínico, por los efectos deleterios que tiene la pirimetamina. ¿Cuándo suspenderlo? Pues cuando haya completado la terapia inicial, se encuentre asintomático y tenga un recuento de CD4 por encima de 200 por más de 6 meses. Y finalmente, el sarcoma de Kaposi. Es una neoplasia de células endoteliales que tiene un gran componente inflamatorio. Está asociado al virus de herpes tipo 8. Se caracteriza por presentar lesiones violáceas, sobre todo en miembros, tronco y cara, a pesar de que hasta en un 20% puede presentarse afección mucosa y hasta en un 15% afección visceral, entendiéndose ese como sarcoma de Kaposi, esofágico o del tracto gastrointestinal inferior. En cuanto al tratamiento, el principal pilar de tratamiento para el sarcoma de Kaposi debe ser el administrar de la terapia antirretroviral, puesto que se ha observado que en respuesta favorable a la administración de terapia antirretroviral se han logrado recuperar y disminuir las lesiones en un 85% de estos casos. Este tipo de sarcoma de Kaposi, contrario al que se presenta en pacientes que no tienen VIH, suele, o más bien dicho, no debe recibir corticoides, puesto que si se administran, presentan una exacerbación severa de las lesiones. En el caso, como habíamos mencionado, en el caso de afectación mucosa o diseminada con compromiso de tracto gastrointestinal, suele requerir quimioterapia, teniendo como primera elección doxorubicina y como segunda elección paclitaxel. Bien, esto ha sido todo lo que les he podido compartir de manera general. Espero les sea bastante útil. Son tips bastante resumidos para que se puedan utilizar de manera de estudio rápido y que nos puedan ayudar tanto como para la toma de decisiones rápidas en nuestra práctica clínica, como para orientarnos hacia las preguntas que son más frecuentemente hechas en los exámenes de residentado. Muchas gracias.